Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca el día la bolsa. Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35 este jueves? Con una ligera subida del 0,19% que deja el índice en 10.072 puntos, por lo tanto mejor de lo que marcaba el futuro del selectivo. Entre los valores protagonistas, Endesa subiendo un 1,5%. Hoy Société Generale ha mejorado la recomendación de la compañía y ha subido también el precio objetivo. Tenemos a Grifols, que a estas horas sube un 1,6%. En este caso hay detrás una recomendación de Barclays, y Fluidra avanzando un 1,34%, también gracias a un inicio de cobertura con recomendación de sobreponderar de la entidad británica de Barclays. Entre los que caen tenemos a Meliá Hoteles, que se deja un 0,26%, Unicaja pierde un 0,17% y Celnex retrocede un 0,11%. Por lo tanto, son descensos muy suaves. Dentro del mercado continuo, los títulos de Naturhaus son los más alcistas, arriba un 3,3%, Tubos Reunidos sube un 2,95% y la compañía de renovables Soltec avanza un 2,75%. Descensos que están capitaneados por Vocento, se deja el grupo de comunicación un 3,21%, Metro Bacesa baja un 1,47% y Prosegur Cash retrocediendo un 1,32%. Les recuerdo que hoy es día de conocer datos de PMI del sector servicios y compuesto en los principales países europeos y también en Estados Unidos. Prima de riesgo 97 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 2,96%. En Europa, Mireia, ganancias también suaves en la apertura. Sí, también ganancias para el DAX del 0,08%. Aquí vemos como valores destacados en negativo a Siemens Energy, que se deja casi un 6,5% después de que Citigroup haya mantenido su recomendación de sobreponderar y elevar el precio objetivo de 166 a 190 euros. También se cuela entre las peores Zalando, con una caída del 3,58%, y entre las mejores vemos a Hannover con un avance del 1,29%, Bayer también se anota un 0,84% y Volkswagen arriba un 0,5%. En el FTSE londinense abre la bolsa con un avance del 0,38%. Aquí las mejores se apunta un 3,54%. Next, BP también arriba un 1,83%. La empresa europea Equinor y BP han cancelado un contrato para vender energía eólica a Nueva York por los altos costes y argumentan que la inflación, los tipos de interés y las interrupciones en la cadena de suministros afectan a su viabilidad. Entre los peores en el índice londinense se cuelan Experian con un retroceso del 0,59% y Aberdeen, que se deja un 0,55%. En el CAC 40 ha abierto la bolsa parisina con un repunte del 0,23%. Aquí avanza un 2,87% Alstom. El fabricante francés de trenes consigue un contrato de 500 millones de euros con Arabia Saudí para la puesta en marcha de un tranvía en la ciudad histórica de Alula. Y Total Energies, que también se cuela entre las mejores con un avance del 1,2%. Hemos conocido el IPC de Francia de diciembre anual, que se ha situado en el 3,7 frente al 3,8 esperado, y nos queda el MIB italiano, que también ha abierto con repuntes del 0,24%, y aquí entre los mejores se cuelan A2A con un avance del 0,57% y Tenarias entre los peores, que cae un 0,79%. Hay más referencias mirando las pantallas, dime cuáles. Sí, vemos los futuros de Wall Street que continúan en positivo después de las caídas de ayer. El S&P 500 se nota un 0,20%, el Nasdaq un 0,25% arriba y el Dow Jones repunta un 0,14%. Si nos vamos a las bolsas asiáticas, vemos que han terminado sus cotizaciones con caídas superiores al 0,5% en todos los parques. Y mirando al mercado de materias primas, continúa subiendo el crudo un 0,83% en el caso del barril de Brent, que se cambia casi en los $79, mientras que el West Texas en los 73,50 avanza un 1,1%. Estas son jornadas con poco volumen de negocio, jornadas en las que la transición es la reina y la mirada también a los pocos datos macroeconómicos que tenemos sobre la mesa. De ello nos ha hablado Araceli de Frutos Casado.
toca por el lado macro, ¿no? Está focalizado en el mercado de trabajo de Estados Unidos, las peticiones semanales por desempleo, y bueno, luego tenemos multitud también de datos macro en cuestión de IPC también aquí en la zona euro, y también datos de actividad en Estados Unidos. Vigilar la firmeza que está mostrando la banca cotizada en bolsa. En este arranque de año, los bancos están sumando posiciones de forma importante. Sabadell gana un 4,40%, CaixaBank un 4,13%, Bankinter un 3,11% y Unicaja un 1,57%. Sabadell, el banco más castigado en diciembre, lidera las subidas en el año con un avance superior a los 4 puntos porcentuales. De la banca hemos hablado con Araceli de Frutos. Un sector que puede dejar de ser tan beneficioso como en el 2023. ¿Por qué? Porque los márgenes de intereses, dado esa bajada de tipos de interés, sufrirán, y aparte tenemos que analizar o ver cuál va a ser ese efecto de la subida de tipos de interés que tuvimos durante un año y medio pasado en las economías, ¿no? En Europa se estará viendo ese efecto en este año, y ahí también los productos bancarios se resentirían, ¿no? Son las 9:06, esto es Radio Intereconomía, y hoy tendremos en Capital consultorio primero de bolsa con Samuel Plaza de JFD Brokers España, y después de fondos de inversión con Alberto Loza de Norwell Capital. Ojo, porque vamos a repasar el comportamiento de las criptomonedas. ¿Con quién? Con Susana Rodríguez. Ella es profesora de blockchain y criptoeconomía del IE Business School. Vamos a hablar también de OpenAI, muy interesante, en ese repaso que haremos a las 9:25 de la mañana aquí en Radio Intereconomía, y les vamos a presentar en el Foro de la Invasión un libro, El truco de los ricos. Estará con nosotros su autor, Juan de Haro. Esto y mucho más en Radio Intereconomía. Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento hasta el 5 de enero y solo en el Corte Inglés. La magia de regalar con una selección única de marcas y ofertas en hogar, belleza, moda y mucho más. Puedes empezar 2024 estrenando moda para él con una cazadora tipo husky o ateada de medio tuchi que antes costaba 139 €, ahora por tan solo 83,40. ¿Y qué mejor momento para empezar con el deporte? Bueno, pues con una selección de textil deportivo de Nike, Adidas, Under Armour, Puma o de North Face, entre otras marcas, hasta el 30% de descuento. Y si te quieres seguir cuidando, pues aprovecha también las ofertas en belleza, como un estuche de regalo de Calvin Klein One de toilette de 200 mililitros, más 50 de regalo con un 60% de descuento. Ahora solo cuesta 39,95 €. Recuerda, hasta el 5 de enero, un momento mágico te espera para regalar en el Corte Inglés, en tienda, en la web y también en su app. ¡Feliz 2024! Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. IBEX 35 sigue en verde. Sigue en verde. El selectivo español está subiendo ya un 0,70%. Está entre los más alcistas del viejo continente. Recupera los 10.100 en 10.123. Vamos con los protagonistas del día. Iniciamos el repaso por los 35 del selectivo con Acciona. Sus títulos suben un 0,55%, cotizan en 127,90. Es noticia porque junto a Ferrovial y SACIR se han unido en un consorcio para la construcción de una autopista en Perú, según publica el diario Expansión. Seguimos con Acciona Energía, que avanza un 0,9% hasta los 26,52 €. Acerinox sube un 0,3%, 10,48, último cruce. ACS avanza un 0,74%, los 39,70.
Seguimos con los títulos del gestor aeroportuario AENA, consolidando niveles por debajo de 160 euros en 159,90 céntimos. Amadeus repunta un 0,5% y se cambia en los 64,14 euros por acción. La acerera ArcelorMittal sube un 0,6%, supera los 25,5 euros por título en 25,52. En los bancos empezamos por BBVA, que se apunta un 0,82% de subida y cotiza en los 8,38 euros. El Sabadell repite prácticamente precio de cierre de ayer en 1,16 euros. Santander en los 3,83 euros avanza un 0,8%. Bank Inter sube un 0,6 y recupera la cota de los 6 euros por acción en 6,01. CaixaBank se anota un 0,26% de subida en los 3,89 euros. Cerró el miércoles una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones por importe de 750 millones de euros con un cupón anual del 7,5%. La demanda en esta nueva emisión ha sido superior a los 1.550 millones de euros. La entidad también es noticia porque lanzará un portal web de venta de coches de segunda mano y colocará en este escaparate vehículos de una selección de concesionarios españoles y de Arval, su socio en el negocio de renting. CaixaBank, que además ha finalizado su programa de recompra de acciones propias y ha alcanzado la inversión máxima prevista en el mismo de 500 millones de euros. Y el último banco por orden alfabético de los cotizados en el IBEX es Unicaja, repitiendo en 90 céntimos de euro por acción. Seguimos con Celnex, que se apunta a una revalorización del 0,14% hasta los 35,31 euros. La compañía de distribución Logista sube un 0,32 en 24,88. Seguimos con Enagas, que también la vemos en positivo, avanzar un 0,64% hasta los 15,67 euros. Y entre los más alcistas del día, Endesa subiendo un 1,91, muy cerquita ya de los 19 euros por acción en 18,97. Société Generale ha mejorado su recomendación de mantener a comprar y eleva el precio objetivo de 21 euros a 23,80. Además, aparecen hoy declaraciones en una entrevista en 5 días de José Bogas, el consejero delegado de la compañía. Dice en esa entrevista que podrían invertir hasta 4.000 millones más si hubiera certidumbre fiscal y regulatoria. El ejecutivo de la filial energética italiana de Enel dice que la transición no va a ser posible sin gasto en redes y sin una remuneración idónea. Ferrovial en los 33,63 se cambia con un avance del 0,69%. Y muy buen tono para Fluidra, que sube un 2,9% en 19,26. Detrás, una recomendación de Barclays. Inicia cobertura con recomendación de sobreponderar y un precio objetivo de 23,20. También buenos avances para Grifols, que se anota más de un 2,5% de subida hasta los 14,83 euros, después de que Barclays también mejore su recomendación de neutral a sobreponderar con un precio objetivo elevado de 14 euros a 18. Y vamos con Iberdrola, que subió un punto porcentual hasta 11,95. Ha arrancado la primera producción comercial de eólica marina en Estados Unidos, un anuncio que se produce 2 días después de abandonar la operación de PNM Research. Está preparando, tras renunciar a esa operación, a esa fusión con su filial Avangrid, una reordenación estratégica tras la decisión de renunciar a la compra de la estadounidense. Y continuamos con los títulos de la tecnológica Indra. Indra continúa avanzando un 0,14%, se cambia en los 13,95 euros. Inditex, tras las fuertes caídas de ayer superiores al 3%, rebota un 0,85, se cambia en 38,27. IAG la vemos con repuntes superiores al 1%, en los 1,76 euros el cambio. Aquí Iberia y los sindicatos no llegan a un acuerdo y se mantiene la huelga del handling en Reyes. Esa huelga ha causado la cancelación de 444 vuelos, afectando a más de 45.600 pasajeros. Inmobiliaria Colonial sube un punto porcentual hasta 6,44. Seguimos con Robi, que repunta un 0,98 hasta los 61,70 euros. La aseguradora Mapfre, con movimientos muy estrechos al alza, arriba un 0,10 en 1,95 €. Melia Hotel se nota un 0,5% de subida hasta los 5,83 euros. Merlin Properties ganando un 0,60
0,61. Eso deja su precio en 9,91. Naturgy en los 26,92 euros cotiza con un alza de 0,6%. Redella sube medio punto porcentual hasta 14,78 euros. Ha emitido 500 millones de euros en bonos verdes a 10 años y con un interés anual del 3%. Seguimos con Repsol, que también la vemos en positivo, avanza un 0,85% y se cambian sus títulos en los 13,67 euros. RBC Capital mantiene recomendación de sobreponderar, pero ha recortado el precio objetivo de 18 a 17 euros. Y SACIR sube un 0,45, compra y venta en 3,18. Solaria avanza un 0,35% hasta los 17,39 euros. Y terminamos este repaso alfabético por el selectivo con Telefónica. La operadora sube un 0,9% en 3,67. Ayer cerraba ese acuerdo con los sindicatos para el ERE y el convenio colectivo. Cifra en 1.300 millones el coste del expediente de regulación de empleo, que le reportará ahorros anuales de 285 millones de euros. Telefónica al alza y el IBEX 35 subiendo un 0,78, cotiza en 10.131 puntos. ¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestras más de 20 oficinas o llámanos al 622 51 28 92. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. José Carlos Fuentes regresa al panorama gastronómico madrileño de primer nivel con Señor Pepe. Señor Pepe ofrece lo mejor de su recetario tradicional, con una despensa exquisita y platos llenos de sabor. Señor Pepe, un lugar único para disfrutones en pleno barrio de Salamanca. Reservas en señorpepe.com o llamando al 91 236 1879. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. Juan José del Valle es analista de mercado de Activo Trade. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, feliz año nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susana, feliz año para todos. Oye, ¿cómo estás viendo el arranque de jornada en este jueves? Bueno, pues positivo con optimismo. Vemos rebotando al IBEX 35 un 0,8% a estas horas de la mañana, casi alcanzando los 10.150 puntos con optimismo. Vuelvo a repetir, tras caídas, unos 2 primeros días de cotización que vimos durante los últimos 2 días, pues bastante feos, ¿no? Lo más positivo en el corto plazo, desde un punto de vista técnico para el IBEX 35, es que aguanta el nivel psicológico de los 10.000 puntos, ¿no? Mientras que lo veamos en el corto plazo por encima de esos niveles, pues por el momento todos tranquilos. Ya, estamos viendo que en este arranque de año los bancos están teniendo muy buen tono, muy buen comportamiento. ¿Cómo los ves de cara al año nuevo?
Positivos, sí que con un comportamiento bastante dispar, Susana. Por ejemplo, sin ir más lejos, ayer veíamos como los dos grandes del IBEX, BBVA y Santander, caían más de un 1%. Sin embargo, vemos como la pequeña y mediana banca de España, pues ciertamente en 2024 ha arrancado muy bien. Bancos que se habían quedado comparativamente hablando bastante más retrasados, sea Bankinter, Unicaja, Sabadell o Caixa, dentro de nuestro mercado. Creemos que es un sector importante a tener en cuenta. Un poco lo de siempre, ¿no? 2024 va a ser el año a priori de las bajadas de los tipos de interés, pero salvo sustos inesperados y salvo, podríamos decir, una recesión fuerte, imprevista, los tipos de interés se van a ir bajando muy moderadamente y progresivamente durante el año, a empezar durante el segundo o tercer trimestre posiblemente. Quiero decir con todo esto que el sector financiero, por el momento, positivos sobre él, y desde luego bancos no solamente españoles, en banca francesa o italiana, que no para de crecer, bancos italianos, los dos más grandes en ese mercado como Intesa o Unicredit, que no están lejos de los máximos de todo el año, y desde luego un importante sector a tener en cuenta para los próximos meses, pensamos. El mercado muy pendiente de los bancos y muy pendientes también del precio del petróleo. ¿Cómo estás viendo esos movimientos en el corto plazo? ¿Le está afectando, por ejemplo, el atentado ayer en Irán o la crisis en el Mar Rojo? Pues efectivamente un sector muy importante a tener en cuenta en el corto plazo. Esta mañana lo comentábamos en el informe diario con nuestros clientes. Creemos que es un sector que en el corto plazo pueda ser interesante a valorar y a tener en cuenta. En el corto plazo, durante estos primeros días de cotización de 2024, los sectores que más están subiendo son salud y petroleras, ¿de acuerdo? En contraposición de otros sectores más cíclicos, como podríamos entender, consumo discrecional, aerolíneas, turismo, lujo, todas esas tipos de compañías han caído mucho durante los últimos 2 días, entre un 5-6%. Vuelvo a repetir, creo que en el corto plazo es el sector de las petroleras muy importante a tener en cuenta. Creo que pueda tener subidas en el corto plazo durante los próximos días, y más en este contexto que tenemos tan volátil en Oriente. Si uno mira el gráfico de casi cualquier compañía petrolera en Europa, ya sea BP, ya sea Total, ya sea Galp, ya sea Repsol, independientemente, recuerdo, de casi unas caídas del petróleo de casi el 20% durante el último trimestre, las acciones de estas compañías han caído, pero no han caído ni mucho menos tanto como lo ha hecho la commodity, ¿no? La materia prima, perdón. Entonces, por esto creo que es un sector, vuelvo a repetir, muy interesante tener en cuenta y podría tener subidas durante los próximos días. Oye, muy pendientes de los valores, muy pendientes de las materias primas y también de los datos macroeconómicos. Justo hoy hemos conocido el IPC de Francia, está en el 3,7%. ¿Qué te ha parecido el dato y está influyendo de alguna manera en la negociación? Justo después de la publicación del dato del IPC de Francia, Susana, hemos visto ligeras subidas del euro. Independientemente de esto, no ha traído mucha más volatilidad en los mercados. Relacionado con esto, con los datos de inflación y desde el punto de vista macro, el dato más importante hoy en la sesión europea posiblemente será el dato de inflación de Alemania, que se publica hoy a las 2, ¿de acuerdo? Se espera también una subida bastante fuerte en los datos preliminares del mes de diciembre de la inflación alemana, aproximadamente en 5 o 6 décimas, desde el 3,2 al 3,7, 3,8% aproximadamente. Independientemente de esto, no creemos que suba tanto. Lo vimos ya como ejemplo en la economía española con el dato de IPC de España el pasado viernes, aunque ha subido un poquito la de Francia esta mañana, pero no creemos que cumpla esas expectativas tan altas que tiene el mercado en un tan fuerte, entre comillas, rebote de los datos de inflación del mes de diciembre en la mayor parte de los países de la zona euro, y eso a priori debería ser positivo para el mercado. Independientemente de todo esto, desde un punto de vista técnico y en el corto plazo, puede ser positivo para el euro. Estos soportes técnicos entre 1,0950 y 1,09 en dólares por euro del tipo de cambio son bastante interesantes como soporte, como techo para plantear posiciones compradoras desde nuestro punto de vista. Y luego, de cara a este año 2024 que acabamos de arrancar, ¿crees que va a ser tan bueno como 2023 para lo que es renta variable? Porque el año pasado fue realmente bueno, con subidas de doble dígito prácticamente en todos los índices. ¿Qué esperas tú de la renta variable?
Dependerá en mayor medida, es la gran pregunta, ¿no? Ojalá suba el mercado otro 50% como este 2023, pero desde luego son unas expectativas muy altas, ¿no? Desde luego nadie se esperaba ni mucho menos que pudiéramos alcanzar esas cotas a inicios del 2023 que alcanzaron la mayor parte de los mercados. Recordemos que la mayor parte del mismo, sobre todo en Wall Street, viene amparado en las fortísimas subidas del sector de tecnología. Creemos relacionado con esto que la mayor parte de la fluctuación de los mercados, creo que sinceramente la mayor parte del movimiento de los mercados empezará a partir del segundo o tercer trimestre. Ahí es cuando a priori se van a empezar a ver los principales movimientos de bajadas de tipos de interés. Recuerdo el panorama político muy importante para este 2024, muchísimas elecciones alrededor de todo el mundo, 5 de noviembre las elecciones de los Estados Unidos, y vuelvo a repetir, yo estimo un primer trimestre muy, muy tranquilo, de lateralidad, incluso de ligeras tomas de beneficios de los principales mercados, pero salvo contratiempos, unos beneficios empresariales positivos y un mantenimiento del mercado, pues desde luego somos positivos para renta variable, con un foco también muy puesto en tecnología, que creemos que puede seguir siendo un sector muy fuerte. Muy bien. ¿Alguna otra cosita interesante que veas, Juanjo? Está el negocio nada más, tranquilo, ¿no? Esta semana es como muy de transición, ¿no? Muy poquita cosa. Muy de transición, igual que la previa, la última semana del año. Lo más importante en el corto plazo, diría yo, muchos operadores de mercado, punto número 1, están esperando el dato de empleo de los Estados Unidos del día de mañana viernes, las non-farm payrolls, y punto número 2, el próximo 11 de enero es el dato de inflación en los Estados Unidos. Buena parte del mercado está esperando esas dos referencias en el corto plazo. Muy bien. Pues Juan José del Valle, muchísimas gracias por el análisis y por el ratito. Cuídate mucho y felices Reyes. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Adiós, Buen día. chao. Un abrazo, Susana. Adiós. Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un estuche de eau de gochas o de toilette 200 mililitros con gel de ducha y loción, que antes costaba 132 euros y ahora 66. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024! WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Estas Navidades viste tu mesa de gala con productos Don Pal. Sorprende a los tuyos con jamones y embutidos Don Pal. Excelencia y sabor únicos. Don Pal, calidad en tu mesa. Más información en donpal.es. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Vamos a mirar enseguida a Europa para echar un vistazo a los movimientos más destacados de los valores, al mercado continuo. Pero antes les recuerdo que tenemos consultorio hoy con Samuel Plaza de JFD Brokers España. Para participar tiene que llamar ya al 91 533 18 51. 91 533 18 51. Mientras recibimos sus llamadas, miramos, Ángeles, al mercado continuo. Tenemos a Naturhaus encabezando las ganancias, arriba un 4,2%. El precio se establece en 1,74. Niesa Valores también sube 4 puntos porcentuales y se nos cuela por detrás la tercera más alcista en el continuo, una compañía también cotizada en el IBEX. Fluidra arriba casi un 3%, como les hemos comentado, por una mejora de recomendación de Barclays que inicia cobertura sobre el valor. Artificial, una de las empresas que ayer caía con fuerza, hoy rebota casi 2 puntos porcentuales. Y entre los que caen, Vocento, el grupo de comunicación, se deja un 3,2%. Urbas está bajando algo más de 2 puntos porcentuales y por detrás tenemos a Prosegur Cash, que retrocede un 1,32 y cotiza en 52 céntimos. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
Y el resto de bolsas europeas continúa al alza, el DAX con un repunte del 0,28%. Aquí entre las mejores se sitúa Airbus Group con un avance del 1,18%. También Bayer se anota algo más de un 1% arriba y Vonovia avanza un 0,98%. Entre las peores está Adidas, que se deja un 2,5% después de que Bernstein rebaje su recomendación de sobreponderar neutral y recorte el precio objetivo de 2,5 euros a 200 euros. Daimler también pierde un 1,37 en el mercado alemán. Miramos también al FTSE británico, que sigue avanzando un 0,22%. Aquí entre las mejores se sitúa Next con un avance del 4% y le sigue Rentokil con un repunte del 1,41%. Entre los peores, BT Group, que baja un 2%, London Stock Exchange también se deja algo más de un 1% y Unilever, que retrocede un 0,62%. En el CAC 40 parisino, después de conocer el IPC de Francia de diciembre anual, que se sitúa en el 3,7% frente al 3,8% esperado, vemos a la bolsa avanzar un 0,2% con Alstom entre los mejores, con un repunte del 2,27% después de que el fabricante francés de trenes consiga un contrato de 500 millones de euros con Arabia Saudí para la puesta en marcha de un tranvía en la ciudad histórica de Alula. Entre los peores vemos a Danone con un retroceso del 0,56% y a Carrefour, que se deja un 0,36%. Y en el MIB italiano, la bolsa italiana avanza un 0,5%. Aquí entre los mejores Leonardo con un repunte del 1,8%. También vemos a la banca Monte dei Paschi di Siena con un repunte del 1,17% y un 1,25% se nota a 2A. Entre los peores, 0,63% se deja Tenaris e Iveco también con un retroceso del 0,45%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Vamos a repasar el ecosistema cripto para ver cómo se han comportado las principales criptodivisas y también para repasar algunas de las noticias del ecosistema blockchain de las últimas horas. Para ello me acompaña Susana Rodríguez. Susana, ¿qué tal? Buenos días, feliz año. Hola, feliz año, buenos días. Susana Rodríguez es profesora de blockchain y criptoeconomía del IE Business School. Oye, primero, las principales criptomonedas, ¿cómo han arrancado el año? Pues mira, después de las Navidades, que estábamos todos muy contentos, esta semana pues prácticamente estamos en rojo, Tanto la capitalización total del mercado, que se ha dejado casi 5 puntos, está ahora en 1,6 trillones. Tenemos a Bitcoin, que se mantiene en la semana en torno a los $43.000, ahora está en 42.965, pero el resto ya empiezan a caer. Ethereum casi se deja 6,5 puntos, está en 2.222. BNB, la moneda de Binance, está en $321, que se deja también 2,5 puntos. Solana, la asesina de Ethereum, pues está en $98,76, está perdido 6,40%. XRP también cae más de un 9%, está en $0,57. Cardano en $0,55 se ha dejado 15 puntos. AVAX de Avalanche está en $36,75, pierde 11. Y por último, Dogecoin también cae 11 puntos y está en $0,08. Entre las noticias más destacadas de todo el ecosistema blockchain y cripto está la demanda a OpenAI y a Microsoft por parte de New York Times por el uso de obras con derechos de autor en la inteligencia artificial. Cuéntanos, ¿por qué demandan? Con esta demanda hecha ante el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan por parte de New York Times ante estas dos grandes compañías de inteligencia artificial, y les está demandando porque dice que están violando los derechos de autor, puesto que están utilizando los contenidos, los artículos del New York Times para entrenar sus inteligencias artificiales. Ellos reclaman que habían llegado a un acuerdo
pero siempre y cuando estas compañías no usasen ese contenido con ánimo de lucro. Pero tú sabes que ChatGPT pues está cobrando a los que usamos el Plus unos $20 al mes. Entonces le están demandando, oye, te estás lucrando con mi esfuerzo. Hay otras compañías como Axel Springer, The Associated Press o The Wall Street Journal sí han llegado a acuerdos, parece ser, acuerdos económicos, y ellas están tranquilas. Pero The New York Times dice que no. Bloomberg y Washington Post también les han dicho a estas dos grandes monstruos de la inteligencia artificial que no, que ellos quieren que su contenido solo lo van a utilizar ellos y ya desarrollarán sus propias inteligencias artificiales generativas. Claro, ¿cómo funciona la inteligencia artificial generativa? Pues mira, hacértelo muy fácil, no es más que un modelo de lenguaje. La gente se cree que es un modelo de conocimiento, se cree que estás hablando con una máquina y la máquina te entiende. No te entiende nada, Susana. Son algoritmos que utilizan millones y millones de datos y lo que establecen son predicciones de cuál es la palabra más coherente a poner una detrás de otra. Tú le haces una pregunta y buscan entre blogs, webs, artículos, qué palabras pueden ser las más coherentes. Entonces no te entienden lo que están contestando, solo redactan frases que puedan encajar con todo lo que ellos consideran es esperado. Así que ellos necesitan webs, blogs, artículos, publicaciones en redes sociales, estudios académicos para que sus algoritmos tengan el entrenamiento más óptimo, ¿no? Para que sus resultados sean lo más parecido a lo que a la respuesta que daría un humano. Entiendo que un entrenamiento siempre buscando la parte positiva, porque puede haber oportunidades, pero también hay amenazas. ¿Cuáles son los pros y los contras, los riesgos y las amenazas y las oportunidades de esas inteligencias artificiales generativas? Mira, oportunidades ahora mismo todas las áreas de marketing, diseño, contenidos, los medios de comunicación. Podéis utilizar esta herramienta para ayudaros en la primera parte de research. Cualquier tarea que sea repetitiva de cualquier profesional ahorra mucho tiempo. Yo para preparar las clases, programas, talleres, utilizo mucho, me ayuda a investigar, me ayuda a obtener un contenido rápido que luego yo sobre él trabajo, ¿no? Esas son las oportunidades. Te ahorran mucho tiempo en la parte de investigación. Ahora, amenazas, Susana. Las inteligencias artificiales generativas no solo generan texto, pueden generar vídeo, audio e incluso modelos 3D. ¿Qué está pasando? Pues que los malos ya la están usando, por ejemplo, para la población en general, para las personas más vulnerables, ya están surgiendo estafas realizadas con vídeos, audios, textos o información que la gente cree que es real y es falsa. Esta mañana creo que está dando por ahí vueltas por los móviles mensajes de compañías aéreas, de Iberia, de Europa, de grandes compañías diciéndote que si acabas de comprar un billete pues hay un error, que tienes que volver a entrar y tienes que pagar una cuota. Y la gente pues ahí pica. El resto, pues estamos siendo sometidos, Susana, a una manipulación general con fines políticos, religiosos o ideológicos. Fíjate, te digo, antes de Navidad decían por ahí un report que un 80% de las noticias, vídeos que nos están llegando de Gaza son fake, son hechos con inteligencia artificial. Están creando incluso perfiles falsos en redes sociales. Tú te crees que estás contactando con otra persona y no lo es. Y esos mismos perfiles falsos están lanzando ataques para obtener información personal o acceder a sistemas de compañías. Y ese es el mayor riesgo. Nos confunden, nos equivocamos, creemos que es otro humano con el que estás interactuando y bueno, pues puede ser estafado o incluso con amenazas. Muy bien. Pues ahí tenemos... De esto me temo que vamos a hablar mucho a lo largo de todo este ejercicio de la inteligencia artificial, de los principales actores en esto de la inteligencia artificial, de la aplicación en nuestro día a día en todos los sectores y sobre todo de oportunidades, porque siempre hay que mirar en oportunidades en positivo sin perder de vista pues la regulación que debe hacer todo lo posible para proteger pues al usuario final. Muchísimas gracias, Susana, por este balance. Cuídate mucho y que tengas unos muy felices Reyes. Gracias. Igualmente. Adiós. Igualmente. Chao. Susana, chao. Tienes 30 segundos para imaginarte el futuro, o como te gustaría que fuese, para imaginarte el mundo, el tuyo, o el que heredarán las generaciones que llegan, un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras, lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Buscas la excelencia en cada bocado? Descubre Anchoas Linda Playa, las mejores anchoas del mundo con un sabor incomparable y calidad inigualable. Sumérgete en una experiencia gourmet única con nuestro exclusivo catálogo. Linda Playa, las anchoas que marcan la diferencia. Visítanos en Anchoas Linda Playa. Usa nuestro código LINDOGATO y eleva tus sentidos. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa que arranca cuando quedan 20 minutos para llegar a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Es jueves, bendito jueves, un día antes de que vengan los Reyes Magos. Qué ilusión, qué ganas y bueno, madre mía, ya hay mucho nervio por aquí. Hoy el consultorio lo hacemos con Samuel Plaza de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo. Feliz año nuevo para ti también, Susana. Oye, un placer de nuevo estar Los Reyes, con vosotros. ¿Qué 3 valores me van a traer que me aporten rentabilidad a mi cartera? 3 ideas de inversión para este año 2024. Samuel. Pues mira, yo en estos momentos estoy valorando la posibilidad, porque obviamente acabamos de arrancar el año, ¿no? Y ya estamos empezando a pedir a los Reyes, ¿no? ¿Qué valores son los que nos van a, digamos, dar esa rentabilidad, ¿no? Este año. Y para mí, pues hay 3 valores muy interesantes que creo que cualquier inversor va a entender rápidamente, ¿no? El primero de todos es Alphabet, ¿vale? Creo que de las grandes tecnológicas norteamericanas es la que mayor potencial de revalorización tiene, porque es la que mayor retraso tiene. Vimos grandes subidas en Microsoft, en Nvidia, en Apple, etcétera, pero Alphabet como que en este último rally que hemos visto, pues se ha quedado un poco retrasado, ¿no? Y creo que tiene un grandísimo potencial, ¿no? Por encima de esos $141. Por ejemplo, para mí esta es una de las acciones que tengo en mi lista de deseos, ¿no? Para este año. Otra acción también que me gusta mucho es Berkshire Hathaway. Bueno, yo creo que es una de esas acciones que todo el mundo debería tener en cartera, y creo que este año pues también debería ser, ¿no? Una acción que debamos tener en nuestra cartera. Ya sabemos, ¿no? El buen comportamiento que ha tenido este 2023. Todos conocemos cuál es la filosofía de inversión de Warren Buffett, y por tanto pues obviamente yo considero que Berkshire Hathaway también tendrá un comportamiento muy interesante este 2024. Y luego ya para irnos un poco al mercado español, la verdad que una de las acciones que más me gusta para este año es Solaria. Ya hablamos mucho de Solaria durante 2023, que ha tenido un comportamiento excelente, ¿no? Saliendo de esas zonas de mínimos de los 14,80, de los entre los 13 y los 14,80. Ha tenido un muy buen rally de final de año, y aunque ahora mismo están pequeñas correcciones, yo creo que tiene un potencial de crecimiento muy interesante que nos podría llevar incluso hasta la zona de los 20 o incluso la zona de los 24. Por tanto, para mí esos 3 títulos, digamos, ¿no? Dentro de las grandes compañías americanas, pues Alphabet creo que es una de las apuestas de este año. Luego, por otro lado, también Berkshire Hathaway, como un clásico de los que yo considero que siempre deberíamos tener en cartera. Y luego, dentro de selectivo español, por dar también alguna alternativa, pues Solaria, que creo que te está teniendo también un comportamiento. ¿Cómo estás viendo el tono del mercado? ¿Cómo ves el sentimiento de fondo del mercado?
Bueno, pues la verdad que arrancábamos este año con lo que parecía, ¿no? La sesión del martes con cierto optimismo, con fuertes subidas, veíamos incluso un IBEX por encima del 1,5%, con una revalorización, y parece que de repente, a partir de la media sesión, de la sesión del martes y la jornada de ayer, con esos informes de la Reserva Federal, pues es como que todo se ha quedado un poco frío, ¿no? Parece que vuelve otra vez la incertidumbre, vuelve otra vez la desconfianza, y es un poco lo que consideramos que está reflejando el mercado, ¿no? Parecía que, cuando cerramos el año pasado, teníamos una idea muy clara, ¿no?, de que iba a haber muchas bajadas de tipos de interés, de que la inflación ya estaba muy cerca de los objetivos, de que todo este tránsito por el desierto que hemos pasado 2022 y 2023 pues ya había acabado, ¿no?, y que las cosas empezaban a arreglar, pero ha vuelto otra vez a generarse esa incertidumbre. Por tanto, yo considero que 2024 va a ser un año volátil, un año donde vamos a tener muchas noticias, donde vamos a tener muchos cambios repentinos, donde vamos a tener incertidumbre, y creo que va a ser un año para los gestores de renta variable, pero gestores activos, o sea, para la renta variable o métodos de inversión activos, ¿no? En el 2024 hay que estar muy atento a las oportunidades, hay que aprovechar muy bien los movimientos mensuales, incluso trimestrales, y ser muy selectivo en las estrategias que queramos aplicar, ¿no?, para 2024. Por tanto, yo creo que la renta variable este año va a ser muy positiva, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que el método o la estrategia que debemos de llevar a cabo este año tiene que ser mucho más activa, ¿no?, que en años anteriores. Muy bien. Con esto tenemos el fondo para ir dando paso a los oyentes que van a plantear sus dudas a través del 915331851 o a través del 609224716. A través de este número pueden enviarnos sus mensajes de texto o sus mensajes de audio. Y empezamos por aquí, mensaje de voz. Hola, buenos días y enhorabuena por el programa. Me gustaría saber cuál es la opinión del experto sobre unas acciones que tengo de Bayer. Me puse corto a 30 euros y desde entonces no hace más que subir. A ver si debo de cerrar el corto o espera que haya su simple rebote y siga bajando. Gracias y enhorabuena. ¿Qué dices? A ver, de momento lo veo un rebote alcista para continuar bajando. La tendencia general es muy bajista, ¿no? Además tuvo un fuerte movimiento a la baja prácticamente pasado más o menos, ¿no?, el 20 de noviembre aproximadamente, ¿no?, en ese último impulso bajista. Y yo creo que todavía está en una fase pues un poco de corrección de esas bajadas, que también es normal, ¿no?, porque generó un gap bajista, que fue muy vertical la caída y pues siempre se puede esperar una corrección. Yo, por darle, digamos, un pequeño consejo, teniendo en cuenta esa última fuerte caída que hizo Bayer, ¿no?, desde la zona de los 41,61 hasta el mínimo en la zona de los 30,22, si observa que el título supera la zona de los 37,26, saldría de esa posición en corto, ¿no? Para mí la barrera en este tipo de movimientos tan bruscos, lo que se conoce como el rebote del gato muerto, finalizaría o se daría por cancelado en el caso de que superara la barrera del 61,8 del retroceso de Fibonacci, ¿no?, que sería justamente esa zona de los 37,26. Por tanto, si supera ese nivel, habría que cancelar ese corto, ¿no? Habría que cerrar con un stop de pérdidas. Voy ahora con Pepa. Buenos días. Feliz año nuevo. Buenos días y feliz año. Igualmente. Y gracias por el programa. Gracias a usted. Si nos analiza y nos da un beneficio y lo celebramos. Mira, quería por Airbus, quería también por Leonardo, que está subiendo mucho, y también por Grifols y por Ferrovial. Muy bien. Entonces me ha dicho Ferrovial, Grifols, Leonardo, vale. Para entrar. O sea, ¿las tres para entrar, Pepa? No, en Ferrovial estoy dentro. Vale. En Grifols también. ¿Y está con pérdidas o con ganancias? Pues entré ayer. Ah, bueno, y ya le pica el gusanillo. Y entonces, pues vale. Eso, quería saber para entrar Leonardo, que está como subiendo mucho. Y también Airbus. Muy bien, pues estupendo, gracias. Que tenga suerte. Gracias Felices Reyes. Feliz año. Adiós. A ver, ha comprado Ferrovial y Grifols. Vale. ¿Buenas compras?
A ver, a mí, bajo mi punto de vista, me parece que tanto Ferrovial como, ahora veremos Grifols también, pero tanto Ferrovial como Grifols están en una zona de sobrecompra importante. Sí es verdad que en el caso de Ferrovial, por ejemplo, hemos conocido una última noticia, no sé si fue, creo que fue ayer, lo he leído esta mañana, sobre esa mejora de las expectativas o el incremento de los beneficios en una de las autopistas que tiene, de las cuales es accionista, ¿no?, en Canadá, ¿no?, porque va a aumentar, digamos, las tarifas después de que se congelaran en 2020 con el tema del COVID, ¿no? Por tanto, la previsión de ingresos de Ferrovial va a seguir aumentando y, por tanto, a nivel fundamental, creo que es un título que debería seguir con esa subida libre, ¿no?, en la que nos encontramos. Ahora bien, debemos tener en cuenta que desde el punto de vista técnico estamos en un momento de sobrecompra bastante extremo, ¿no? O sea, yo creo que el título necesitaría tomar algo de aire, ¿no?, hacer algunas pequeñas correcciones para continuar con las subidas, ¿no?, para ver si realmente hay fondo dentro del propio título, ¿no? Por tanto, dado que está dentro de la posición, yo considero que su nivel de stop que debería plantear o la zona de salida en caso de que continuara, de que hubiera mayores caídas, pues debería ser la zona de los 32,23. ¿De acuerdo? Ese día sería el nivel de stop o el nivel de soporte importante. Luego, en el caso de Grifols, vamos a verlo también. Eso, Grifols, que compró en el día de ayer. También compró en el día de ayer. Sí. Bueno, la cuestión es que en el caso de Grifols, en el fondo, o digamos en el largo plazo, está teniendo muy buenos movimientos, porque ya venimos de un proceso de mínimos cada vez más altos, máximos cada vez más altos, y la superación del último máximo decreciente de toda esa profunda tendencia bajista por encima de los 14,75, la zona de los 15 aproximadamente, ¿no? Entonces, ya se ha producido esa ruptura. Ahora bien, es posible que también haga correcciones, porque prácticamente todos los títulos del IBEX 35 pues, han tenido una fuerte revalorización, ha sido muy vertical y siempre nos podemos encontrar con ciertas correcciones, ¿no? Yo lo que vigilaría en el caso de Grifols sería el soporte, o lo que era antes resistencia y ahora soporte, en la zona de los 13,65. Ese nivel para mí sería el nivel de stop que yo colocaría en este caso, ¿no? Aún así, para mí el punto de entrada correcto para el medio y largo plazo en el caso de Grifols sería en el nivel de los 15,91. Por tanto, dentro de su estrategia lo que puede plantear es decir, bueno, colocar un stop donde hemos comentado, pero intentar buscar una reentrada por encima de esos 15,95, la zona de los 16, porque si genera un movimiento de continuación alcista de medio largo plazo, por la ruptura de esa tendencia bajista, podría ser una muy buena oportunidad técnica. ¿Okay? Muy bien. Y luego, para comprar, para comprar muy rapidito, Samuel, Leonardo y Airbus, ¿comprarías algunas de las dos? Pues a ver, Leonardo, lo mismo que hemos comentado un poquito antes, ¿de acuerdo? Sí observo cómo Leonardo no ha conseguido testear la resistencia anterior que tenía en la zona de los 20,80, ¿de acuerdo? Por tanto, se ha quedado ahí en una zona intermedia, la zona de los 20,25, y habría que vigilar el soporte de los 18 dólares. Por tanto, ahora mismo para comprar no lo veo. Debería esperar, yo creo que ver si el título vuelve a consolidar en zonas de los 18 o de los 17 dólares. Si lo hace, en esos niveles, ahí sí intentar hacer una entrada. Pero en este preciso momento no lo veo interesante. Y en el caso de Airbus, me gusta bastante la situación técnica que tiene, porque ha consolidado el precio por encima de los 136, 137 euros, ¿vale? Pero yo creo que hasta que no superara de nuevo la zona de los 142, ahí de momento no podríamos tomar posiciones. Por tanto, como recomendación sería esperar a que Airbus superara la zona de los 142. Voy ahora con otra notita de audio. Adelante. Muy buenos días. Me gustaría, por favor, preguntar por 3 valores que tengo en cartera. La danesa DSV Panalpina, la sueca Investor AB y la financiera italiana Azimut. Las tengo con pequeñas ganancias y quisiera saber qué posible recorrido pueden tener. Muchas gracias y un saludo. Muy bien. De estos 3 valores, ¿sigues alguno? ¿Los tienes en el radar?
La verdad es que no los sigo, ¿de acuerdo? He encontrado la compañía de Dinamarca, la compañía que cotiza en Copenhague, DSV Panalpina, ¿vale? Que desde un punto de vista técnico, pues bueno, ha tenido una buena recuperación, ¿no? Desde los niveles mínimos en la zona de los 942, ha superado una resistencia también por encima de los 1180 y ahora mismo, pues bueno, parece que continúan esas subidas. Y es cierto que estamos, o se pueden observar fácilmente, como ya estamos en niveles de anteriores soportes que ahora se pueden convertir en resistencia, ¿no? La zona de los 1221 pues es una zona, yo creo que bastante compleja, le va a costar un poquito de trabajo superarla y el título está empezando a entrar en niveles de sobrecompra, por tanto ya ahí tendría precaución, ¿no? Esperaría más bien algún tipo de corrección y luego ya poder incorporarme. Pero bueno, en línea general parece que el título en el medio largo plazo se ha comportado bastante bien, ha encontrado suelos técnicos, así que en principio bien. Aprovechas el boletín informativo para buscarte los otros dos títulos y mientras saludo yo a José. Buenos días, José. Ay, buenos días, qué alegría. Hombre, feliz año nuevo. Que no nos hemos saludado. Hombre, ¿qué tal le va? Año nuevo y que llamo en particular para saludarle. Ah, bueno, ¿y qué tal le va, José? Oye, pues muy bien. El año pasado me fue de los bancos que tenía y tal, muy bien. Sí. Pero hoy, y que pase buen año con la familia y todo, que hoy no la veo. Hoy no la veo. Hoy no toca. José, ¿y el año pasado que me dice que le fue muy bien con los bancos, con cuál ganó más dinero? Los bancos. Y ahora, para no alargar, porque yo, cuando son las preguntas largas, sufro, para que pase gente. Vale. Tengo Fluidra ganando Fluidra, 600 euros. ¿Qué más? Tengo Deutsche Bank, o sea, Teutaricón, que gana unos 300. Vale. Pero el otro Telecom, día, Stellantis y esto que es italiana, Stellantis. Con esta pierdo un poco que la compré. Vale. A ver cuál le parece que tengo que vender. Vale. Y comprar, ¿qué le parece mejor? ¿Solaria, la que ha dicho, o Alphabet? Vale, Alphabet. Y yo estoy enamorado casi de Solaria, que también le saco dinero. Vale, y una cosa me ha dicho, ¿me deja hablar? ¿Deutsche Börse o Deutsche Telekom? Deutsche Telekom. Vale, Deutsche Telekom, vale. Y ya está. Y le dejo porque si no me da tiempo a más oyentes. Que dice que va a ser breve, pero luego se me lía. Nada, José, feliz año nuevo, felices Reyes. Que hablemos más a menudo. Cuídese mucho. Gracias. Adiós. Bueno, mira, Samuel, tienes ahí unos cuantos valores. Fluidra, Deutsche, Stellantis, pero antes, entre Solaria y Alphabet, que son dos de tus recomendaciones que me trabo, ¿con cuál te quedas? Alphabet. Siempre Alphabet. Sí, vale. Pues mira, aprovecho, hacemos paradita, hacer los deberes rapidito, 2 titulares para cada uno de los valores y seguimos con los oyentes, que tengo la centralita hoy a rebosar, sin parar. Así que repito el teléfono, que es que me encanta escucharles, 915331851. Boletín y volvemos aquí en Radio Intereconomía, que vamos cargaditos hasta las 11. Tendremos consultorio de fondos de inversión. Les voy a presentar un libro, Los trucos de los ricos. Juan de Haro, su autor, va a estar con nosotros. Nos va a contar si es posible vivir de las rentas, si es posible alcanzar la libertad financiera y si para alcanzarlo, 2 cosas. Es importante empezar con un gran patrimonio y 2, es imprescindible invertir en el inmobiliario. Nos lo va a contar Los trucos de los ricos, aquí en Capital Intereconomía. Hasta las 11 en directo. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. ¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con opción a encuentro, la solución innovadora de Inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestra oficina de Sevilla, en la calle Amador de los Ríos 6, o llámanos al 955 19 21 22.
¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es, reinventando el trading. Regala Costiña estas Navidades. Vive la gastronomía con estrella en el entorno natural del corazón verde de Galicia. Vive una experiencia gourmet única. Alójate en nuestras villas, despiértate con la banda sonora de nuestros bosques y saborea un desayuno gastronómico exclusivo. Regala Costiña. Más información en retirodacostina.com o en el teléfono 981 88 0244. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con